Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Evoluciona tu aprendizaje. Esperamos que hayan tenido un feliz final de año y que estén empezando este año con toda. Por eso queremos hablar de cómo podemos establecer objetivos para este año 2023. Recordemos que siempre que tengamos una buena planeación, seguramente vamos a tener mejores resultados. Recordemos que cuando creamos un objetivo tenemos que tener ciertas características especiales. Tiene que tener cuantificación, tiene que tener un plan y tiene que tener una finalización o un plazo claro, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que yo diga, este año quiero que mi empresa sea más rentable. Dado así, pues eso yo lo estoy diciendo como si fuera un sueño, ¿cierto? Obviamente todos queremos que algo sea más rentable. Pero cuando yo establezco que sea cuantificable, que tenga un plazo mínimo o máximo, pues, y que además tenga un plan de acción, se vuelve un objetivo. Entonces, retomemos, si yo digo, para este año quiero que mi empresa tenga un aumento en las ventas del 10 al 20% de más. Sobre mitad de año deberíamos estar en la mitad de ese porcentaje que espero que aumente. Tuvimos cuánto quiero que crezca, tuvimos en las fechas específicas en las que quiero o que por lo menos voy a empezar a medir si lo estoy cumpliendo o no, y estoy mirando cómo lo voy a evaluar. ¿Sí? O sea, específicamente, no es que quiera que sea más rentable, no, quiero que haya un 20% más de ventas específicas, ¿listo? Entonces, eso nos va a dar, o todo objetivo tiene que tener dos cosas importantes, y es que sea claro cuál es el resultado, pero que también sea claro cuál es la travesía, cómo voy a llegar a alcanzar ese resultado. Bajo esa premisa, hoy vamos a dar algunas recomendaciones de cómo establecer objetivos, pero también cómo hacer que estos objetivos los podamos ir midiendo a lo largo del año. Porque seguramente, si ustedes se conectan con nosotros en los otros capítulos, vamos a tener otros que nos permitan acompañar este progreso que estamos teniendo a lo largo del 2023. Entonces, recordemos que cuando estamos creando o estableciendo un objetivo, no podemos darlo en negativo. Es decir, yo no podría decir, quiero que este año no me vaya mal, porque pues ahí no estamos diciendo nada. Primero es muy ambiguo, que ya después hablaremos de eso específicamente, pero lo que yo necesito es darlo en positivo. No solo porque me genera más motivación, sino porque es sobre lo cual voy a poder establecer si es medible o no es medible en el tiempo. Entonces, cambiamos de no quiero que este año me vaya mal. Ok, entonces lo que yo puedo hacer en este periodo en el que uno está reacomodándose y demás para el nuevo año, yo me devuelvo en lo que aparentemente o según mi criterio me fue mal, o que es a lo que me estoy refiriendo, lo que pues me fue mal, y lo transformo a positivo. Es decir, el año pasado tuve una ruptura, ¿sí? Entonces, Shakira este año no quiere tener una ruptura, quiere tener mejores relaciones a nivel afectivo. Bajo esa premisa yo lo planteo de esa manera. Yo digo, no quiero tener más tusas, sino quiero conocer personas que aporten a mi vida y ojalá tener una relación sana, ¿sí? Entonces ya cuando lo veo de esta manera, no estoy diciendo como, no quiero volver a conocer a nadie que me rompa el corazón, sino que estoy planteando lo que sí quiero hacer. Eso es lo primero. Lo segundo es que el objetivo debe ser medible y específico, que es lo que hemos venido hablando a lo largo. Yo tengo que darle tanto tiempo como cantidad. Entonces, quiero adelgazar este año, que es lo que la mayoría de personas planteamos a comienzo de año. Entonces, primero, si tú de pronto tienes algunos kilos de más o de pronto quieres bajar ciertos kilos porque es lo que deseas, lo más específico es que necesitas decir, ok, necesito o quiero que este año baje 5 kilos, 8 kilos, 10 kilos, dependiendo de lo que tengas, y obviamente, sobre todo con este tema del peso, siempre acompañados de un buen proceso médico. Pero, entonces yo tengo que ser específico. Este año quiero bajar 3 kilos, ¿sí? Cualquiera pensaría que es muy fácil. Lo difícil va a ser mantener que esos 3 kilos se bajen a lo largo del año. Entonces, disminuir 3 kilos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces, y bajo esa premisa voy a intentar comer más saludable y voy a empezar a entrenar, ¿sí? Entonces está el sueño, bueno, en este caso es el sueño grande. Y acá tengo dos objetivos pequeños, que es el tema de la alimentación y el tema del ejercicio. Entonces, ¿qué significa comer sano? Entonces, voy a aumentar, en cada día me voy a comer una fruta más, o cada día voy a aumentar la porción que tengo de verduras al doble, por ejemplo, o voy a disminuir el carbohidrato que tengo a la mitad, ¿sí? O también puedo decir, no, mira, yo en general como bien, lo que pasa es que yo como muchos dulces. Ok, entonces voy a dejar
de disminuir que no coma dulces los 7 días a la semana, sino solo el fin de semana, ¿sí? Recordemos, voy a algo específico, pero también voy midiendo, valga la redundancia, cómo lo voy a medir. ¿Bajo qué criterios voy a empezar a analizar si eso se cumple o no se cumple? Recordemos que no tienen que ser cambios tan abruptos, no hay un blanco-negro, sino que tenemos que pasar por un gris muy largo. Entonces yo no puedo pretender, y es algo importante de lo cual seguramente vamos a estar hablando en otros podcasts, y es el progreso. El progreso es lo que se evalúa, yo no voy al final, sino que voy mirando el progreso. Esta semana comí dulces los 7 días, la otra semana no comí uno. Uy, no, pero es que igual comí 6. No, no comí uno, genial. Bueno, pero después volví a comer 7. Ok, no importa. La idea es que yo vuelva a intentar disminuirlo a 6. ¿Por qué? Porque si la otra semana en la que yo volví a comer 7, ahora quiero volver a pasar a 1, primero hay niveles de ansiedad que no me van a dejar hacerlo. Y si lo logro, después va a ser un efecto rebote. Y segundo, porque no es lo más sano a nivel mental, emocional, física, incluso espiritual. Entonces, lo que yo hago es, ok, volví a 7, entonces vuelvo a 6. Después del 6, cuando ya se establezca que no son 7, sino son 6, entonces después de más o menos 3 semanas en las que yo vuelvo a hacer 6, ahora sí doy mi siguiente paso. Y ese siguiente paso va a ser 5. Y así sucesivamente. Obvio, hay personas que por ciertos motivos, ejemplo, dejar de fumar. No sé, le dio cáncer de pulmón, un ejemplo. Tienen que dejar de fumar y les toca literalmente ya. Entonces, pues digamos que hay ciertos casos, pero en eso no es como uno establecería un objetivo que sea tan fácil de continuar y de mantener en el tiempo y que además yo pueda mirar al final de año y decir, wow, las 12 uvas que me comí este año se cumplieron todas. Lo siguiente es mirar y establecer desde comienzo de año cómo voy a ir midiendo el objetivo. Entonces, por ejemplo, voy a mirar bajo su premisa, si yo a final de año quiero tener 3 kilos menos, entonces voy a mirar, tendría que bajar 1 más o menos para marzo, otro para agosto y noviembre vuelvo a evaluar. Es un ejemplo con el tema del peso. Pero si yo quiero hacerlo con algo más académico, entonces un tema de libros. No, este año me quiero leer 12 libros, un libro por mes. Bajo esa premisa, llegó marzo, pues yo tendría que tener 3, porque si no he leído ninguno, pues ahora me quedan 12, ya no para 12 meses, sino para 9 meses. Entonces, supongamos, eso puede pasar. Y está bien en la medida de que no podemos, o sea, uno siempre empieza el año con toda y poco a poco los va dejando. Sería más fácil, al contrario, empezar a poner objetivos que se vayan alcanzando a lo largo del año. Entonces, ok, sí, llegué a marzo y no me he leído ninguna. Ay, no, este año ya no leí. No, ok, yo puedo modificar mi objetivo, que se va a hacer, ok, ya no van a ser 12, o decir, ok, son 12, pero entonces como tengo 9 meses, ya me tengo que leer un libro en 20 días y volver a establecer cómo lo crearía, ¿sí? Sí, pero si ya estamos en agosto, seguramente ya no voy a poder hacer eso, ¿sí? Entonces es un poco movernos o ser flexibles con lo que creamos, pero para que los cumplamos, definitivamente tenemos que tener este periodo de medición continua a lo que yo estoy estableciendo hoy, 10 de enero, por ejemplo. Otra cosa importante es que desde el comienzo evalúes el costo del objetivo, es decir, necesitas mirar qué recursos necesitas para alcanzar ese objetivo. Ejemplo, no, este año yo quiero subir a el Alto del Vino, si no saben, es un lugar que queda cerca de Bogotá, donde van muchos ciclistas. Entonces, ese es mi objetivo. Yo quiero llegar al Alto del Vino. Pero entonces resulta que hoy no monto bicicleta, no tengo bicicleta, no tengo la ropa adecuada para montar y tampoco tengo, o sea, la capacidad física para hacerlo. Entonces, bajo esa premisa, no es que yo diga, ay, no, el objetivo está muy grande. Un año estaría bien para alcanzar ese objetivo, pero lo primero que tengo que hacer, claramente, es comprar la bicicleta o conseguir quien me la va a prestar durante todo el año, por ejemplo. Y tengo que empezar a fortalecer mis pulmones antes de subirme a una bicicleta. Entonces, son cosas que puedo ir haciendo mientras tanto, pero siempre debo planear qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Entonces, miro los objetivos, los recursos que necesito, y esos recursos deben ser físicos, deben ser de personas o de, sí, mira, para esto necesito, por ejemplo, las personas tienen alguna enfermedad o pueden estar afectando su salud por sobrepeso. Decirles o dejar que ellos de la nada empiecen a entrenar solos es muy difícil,
¿sí? Porque no han tenido este hábito en lo más mínimo y es un contexto choqueante para las personas. Entonces sería más fácil si empiezan con un entrenador personal, por ejemplo, o si empiezan a ir a entrenar con alguien. Entonces, bajo esa premisa, yo debo pensar es en el otro. ¿Con quién iría? Ay, no voy a ir con alguien más vago que yo. No, pues no. Pero tampoco me puedo ir con el más que ya es súper fit y no, porque claramente estaría del otro lado y no, nunca me va a sentir suficiente. A él no le va a funcionar ir conmigo y a mí no me va a funcionar ir con él. Entonces, para esto, lo que tenemos que ir haciendo es evaluar desde ya qué recursos voy a necesitar a lo largo del año para cumplir ese objetivo, ¿sí? No voy a leer 12 libros, pero no tengo ninguno. Voy a leer, entonces yo tendría que planear qué libro, o sea, dónde voy a ir cada mes para comprarme un libro, o si de pronto en la Feria del Libro, que es más o menos en Bogotá, se celebra sobre mayo, casi siempre, si me consigo 5 de aquí a mayo y en mayo me compro los 7, por ejemplo. Entonces debo planear cuándo lo voy a hacer. Lo siguiente para la creación de objetivos es que siempre seamos proactivos. Como todo en la vida, pues no vamos a llegar a conseguir objetivos sin hacer nada. En este punto, creo que siempre hemos malentendido la proactividad. La proactividad no es ser productivos y quemarnos al 100, sino ser proactivos es tener la intención de hacer, entendiendo que muchas veces no lo vamos a hacer y eso no necesariamente es un problema. La siguiente recomendación es que cuando estamos empezando a generar el plan de acción o lo que queremos hacer a lo largo del año, pensemos en las consecuencias que tienen esas acciones, no solo en nosotros, sino en las personas más cercanas a nosotros. Entonces, este año yo me voy a conseguir un nuevo novio, pero ya tengo novio, mentiras. Este año voy a hacerla mejor en tal deporte, lo que sea que practiquen, en voleibol. Pero eso necesita mucho entrenamiento, ¿cierto? Entonces, para entrenar necesito que alguien me transporte porque no vivo cerca y todavía no cojo transporte público, por ejemplo. O, bueno, si cojo transporte público, entonces necesita más plata porque necesito el transporte público. Pero si no, necesitaría la disponibilidad de tiempo que mis papás, mis tíos, mi abuelo, lo que sea, me lleve a mis entrenamientos. Entonces yo no puedo estar contando que si yo quiero ser la mejor o quiero subir mi nivel a nivel deportivo, no puedo contar solo con que eso es algo que me va a impactar a mí nada más. Tengo que pensar en que eso es algo que va a dañar, va a afectar mejor la dinámica de mi familia. Entonces tengo que hablarlo con ellos para ver cómo lo hago más específico y más medible para todos. En este momento ya vamos a empezar a hablar de, digamos, una forma en la que se establecen o en la que puedo empezar a escribirlos y a plantearlos. Y es un método que todo el mundo conoce, que es la creación de objetivos SMART. Como sabemos, SMART es inteligentes o sí, brillantes en inglés. Pero pues tiene que ver con las siglas de cada una de las cosas que voy a decir. Lo primero es que sean específicos, que es lo que hemos venido hablando a lo largo del capítulo. Cuando hablamos de específicos es que debo darle la cantidad, la calidad, cómo lo voy a contar, digamos. Eso tiene que ver con la especificidad. Lo segundo es que sean medibles, tanto en tiempo como en cantidad. Entonces no puedo decir mucho, o sea, no puedo ser ambigua, no puedo decir mucho, no puedo decir rápido, no puedo decir... no puedo utilizar ninguno de estos adverbios temporales o de cantidad, sino que debo contar, valga la redundancia. Lo otro es que obviamente deben ser alcanzables. Si yo, ejemplo, peso 180 kilogramos, a no ser de que yo me hiciera una operación, claramente yo no voy a bajar, 50 en un año. Ni siquiera sometiéndote a toda la dieta restrictiva y hacer todo el ejercicio físico, porque no se puede, o sea, es sumamente imposible. Entonces, bajo esa premisa, todos los objetivos que yo planteé deben ser alcanzables. Lo siguiente, que va muy de la mano, es que sean realistas. Si yo digo, quiero aprender 5 idiomas este año, no va a pasar. Quiero viajar a Israel, pero ni trabajo y no tengo cómo trabajar, no tengo nada de ahorros, o sea, claramente eso no va a pasar. Lo puedo hacer, claro, pero no va a ser un objetivo de 2023, sino seguramente de, 3, 4 años, tal vez. Y lo otro es que siempre debe tener un límite de tiempo, que es precisamente de lo que estamos hablando. Hay objetivos que yo voy a tener dentro del mismo año, ejemplo, sacar el primer semestre adelante, mejorar mis notas de matemáticas en 1/10, por ejemplo, en el primer bimestre. Entonces ya tengo
cómo irlo midiendo a lo largo del tiempo. Por eso es muy importante que todos los objetivos que estamos teniendo en este momento los escribamos y los volvamos como algo de motivación. Entonces, cerca al lugar donde yo dejo la ropa de hacer ejercicio, voy a dejar como un súper mensajito así súper bonito que diga como recuerda que vamos por, no sé, ese kilo de menos, ¿sí? Recordemos, no puedo poner como recordemos que vamos para la playa, porque primero, ¿quién dijo que a la playa solo pueden ir personas que estén muy delgadas? No, podemos ir todos. Pero, segundo, porque pues no me está diciendo qué tengo que hacer, sino recordemos que vamos por un kilo de más, ejemplo. En el computador, vamos por finalizar esa tesis. Sí, o sea, dejar mensajes específicos que me motiven, pero que estén escritos para que todo el año yo tenga la recordación de que eso es lo que estoy haciendo a lo largo del año, valga la redundancia. Por eso es tan importante que yo genere ese calendario, tanto de cuándo los voy a ir cumpliendo como de cuándo los voy a ir evaluando. ¿Listo? Así que, no siendo más, esas fueron las recomendaciones para que ustedes empiecen a establecer los objetivos que quieren alcanzar en este 2023 y siempre vamos a dejar la recomendación de que uno de esos objetivos sea seguir creciendo y aprendiendo con nosotros en este podcast y en todo lo que hacemos en Ipler. Para eso, recuerden visitar nuestra página web www.ipler.edu.co/biblioteca virtual y ahí van a tener el acceso a todas las cosas y como siempre seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo capítulo.